capítulo 3, y justamente este tema tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. Porque cuando hablamos de la vida cristiana, hablamos de milagros, y el hermano Salatiel fue el que comenzó hace un rato hablando de los milagros, a los cuales a veces nos acostumbramos, pero que surgen constantemente en nuestra vida cristiana y a veces dejan de asombrarnos. El apóstol Pablo, cuando está hablando con los Gálatas, llega hasta el punto de decirles tontos. Una palabra muy fuerte. Y quiero comenzar con Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5, porque el reclamo del apóstol Pablo tiene que ver cuando abandonamos esta esperanza que tenemos en Cristo y el Espíritu Santo. Dice así entonces la lectura: ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso no han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Este es el tema 12, y cuando hemos visto a lo largo del estudio de los 2 capítulos de Gálatas todo lo que el apóstol Pablo ha dicho, podemos casi decir que ya se dijo todo. Así que podríamos decir, pues hasta aquí podría terminar la carta. Ya explicó lo que significa la vida en Cristo, ya explicó lo que están perdiendo los religiosos por causa de su necedad, y entonces pensamos, pues ya solamente nos queda más que concluir. Sin embargo, el apóstol Pablo en ese momento, que ha sido tan efectivo en sus reclamos y su postura, solamente queda entonces hacerlo personal. Y aquí a los Gálatas se les presenta y les habla de manera personal para que entonces ellos puedan comprender su gran hierro con respecto a lo que están tomando de decisión en la religiosidad. Ahora, déjeme detenerme acá y déjeme pasarle un dato curioso. ¿Sabía usted que hay un día de los tontos? Sí, yo tampoco lo creía. Es el 1 de abril. Sí, es cierto. No sé en qué país lo celebran, pero sí hay un día de los tontos. Y cuando estaba yo pensando en este tema, recordé esto que encontré en alguna ocasión, en algún lugar. Dice este pensamiento: hay tontos que tontos nacen. Hay tontos que tontos son. Y hay tontos que tontos hacen a los que tontos no son. Miren nada más, encierra gran sabiduría, pero cuando hablamos acerca de la torpeza, hay mucho que decir con respecto a veces a nuestras actitudes que son tan torpes. Ahora, esto contrasta con lo que había dicho Temistio, un filósofo griego, acerca de los Gálatas. Él había dicho que eran muy inteligentes, que tenían un intelecto muy agudo. Así que cuando Pablo les está diciendo tontos, sabe que los está ofendiendo. Sabe que está llamando su atención, porque no es posible que ellos, que eran tan racionales como buenos griegos, como buenos helenistas, llegaran hasta algunas conclusiones tan erradas como las que están considerando con respecto a la religiosidad. Así que cuando nosotros vemos al apóstol Pablo hablando, él les llama la atención acerca de la torpeza de haber adoptado la ley. Ahora, me detengo, porque la ley solamente era para los judíos. Eso anótelo. Solamente era para los judíos. Ningún gentil, ningún griego, ningún mexicano estuvimos jamás expuestos a la ley. Así que cuando quieren que nosotros tomemos la ley como parte de nuestra religión, no podemos menos que decir: eso no es para nosotros, nunca fue para nosotros. Así que Pablo les dice torpes doblemente, dado que ellos nunca estuvieron bajo la ley, sino porque eran gentiles. Pasa entonces Pablo de la explicación y comienza con un ataque personal. Ya lo vamos a ver entonces con una indignación santa que tiene este hombre, una indignación humana que proviene del pensamiento de lo que había dicho en el versículo 21. Él había dicho: ya no tomo la gracia de Dios
evangelios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Él le indigna que estén llegando a este punto con su religiosidad y entonces lo vemos indignados. Dijo Calvino con respecto a este pasaje: cuando escuchamos que el Hijo de Dios con todos sus beneficios es rechazado, que su muerte es estimada como nada, ¿qué mente piadosa no estallará en indignación? Así que cuando nosotros miramos que es rechazado Cristo y su santo evangelio, junto con Pablo decimos: ¿cómo es posible que caigan en esto? Allí vemos a un Pablo emocional, un Pablo que está llevando esto ya no solamente a su intelecto, sino a sus propias emociones. Y con esto entonces, déjenme referirme nuevamente al versículo 1 para comenzar a dilucidar lo que el apóstol Pablo está diciendo con respecto a su gran tema contra la religiosidad. Dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Primeramente, déjeme hacer mención de lo que dice la versión más popular, la Reina Valera 60. Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y voy a hacer la aclaración, porque cuando nosotros leemos esta versión, que tiene bastantes buenas cosas, pero también tiene algunos errores, nos lleva a un pensamiento erróneo. ¿Por qué es importante? Los manuscritos más antiguos, por cierto, no tienen esta parte de obediencia, porque no se trata de obediencia a la vida cristiana. Se trata de fe. No es obediencia a algo, a alguien. No es obediencia a los preceptos religiosos ni en ninguna ley, sino que es fe. Así que lo que el reclamo en este caso el apóstol Pablo es: deberían de seguir creyendo. Así que con esto desmiente la versión Reina Valera. No es obediencia a la fe, sino es creer, seguir creyendo, porque la vida cristiana no es obedecer, sino creer. Aquí hacemos una inferencia para tratar de explicar: solamente se puede obedecer cuando se cree. Cuando se es teórico y se pretende obedecer algo, la verdad es que no se obedece. Se manipula lo que usted quiera hacer, pero no hay una obediencia verdadera. Lo que nosotros queremos de nuestros hijos es una obediencia verdadera, no una disfrazada en donde parezca que lo hacen y hasta les dicen las mamás: pero hazlo con gusto, hazlo con alegría, y van refunfuñando, ¿no? Porque es más teórico, porque es manipulado. Pero cuando lo creen, entonces lo hacen desde su corazón. Así que lo primero que llama la atención entonces este pasaje es que no es la obediencia, sino es la fe. Esto me hago referencia porque en algún lugar de estos de las redes sociales sigo a un grupo colombiano que se llama Generación Pentecostal. Y me gusta mucho ese grupo porque luego resucitan aquellos temas antiguos de música que ya se han perdido. Y entonces me gusta escucharlo y a veces hasta digo: bueno, deberíamos de poner tal o cual alabanza. Sin embargo, dentro de sus publicaciones, después de poner una foto allí de las integrantes, pusieron esto: las bendiciones de Dios sobreabundan cuando le eres fiel. Casi inmediatamente fue mi reacción de querer contestarles: mentira. No lo hice, gracias a Dios. Mentira, porque la realidad es que las bendiciones de Dios sobreabundan porque Él es fiel, no porque yo soy fiel. ¿O cuántos de ustedes en nuestra infidelidad de esta semana se quedaron sin comer? ¿Cuántos de nosotros en esta infidelidad que a veces tenemos, este olvido, realmente Dios se hizo ajeno a nuestra necesidad? Si nosotros tenemos abundancia, si nosotros tenemos bendiciones, es porque Él es fiel. Así que por eso Pablo les dice tontos. Ahora, la traducción también posible es insensato. Proviene del griego anoetos, que es no sensato. Y esto nos enseña algo. La palabra de Dios debe ser creída con la razón. Con la razón y no con la emoción. Mire, lo que está pasando actualmente en nuestras iglesias, o en la mayoría de iglesias, es que hay más emoción. Y la emoción tiene lugar, la emoción tiene su función, pero no debe sustituir jamás lo que pensamos.
Debemos de ser racionales con lo que nos presentan. Debemos de analizarlo, ponerlo a prueba, verificar que sea correcto, que sea lógico. Muchos pretenden que por medio del dogma se neutralice la mente. Solamente créelo, solamente siéntelo. Pero el apóstol Pablo dice, han nulificado su inteligencia, su raciocinio, y por eso son tontos. Por eso los engañan. Por eso entonces tienen este tipo de problemas. Así que mientras ellos habían mirado a Cristo, ellos estuvieron seguros. Pero cuando escucharon la voz de la religiosidad, se distrajeron y dejaron de mirar. Ahora, esta escena, si usted se da cuenta, se parece a la de Génesis capítulo 3. Ellos habían mirado las grandes obras de Dios, pero hubo una voz que los convenció, una voz que los hizo dudar. ¿Se acuerdan qué dijo esa voz? Con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. La duda es la que emplea la religiosidad. Se cuenta en una historia ficticia no comprobada que el diablo en alguna ocasión hizo venta de garage. Y entonces comenzó a ofrecer todos los grandes dones con los que él trabajaba, como la concupiscencia, la maldad, la lascivia, la mentira, pero él seguía guardando en una cajita algo con mucho cuidado. Y entonces todos los demonios compraron en la venta de garage y le preguntaron, oye, ¿y en esa cajita qué tienes? No vaya a buscarlo en la Biblia, esto no está en la Biblia. Y entonces sucedió que él dijo, lo que pasa es que aquí tengo la duda. Y con la duda comienza otra vez el negocio. La duda. Los Gálatas habían estado firmes en la fe, pero alguien dijo algo. Ellos escucharon algo y dejaron de ver la cruz de Cristo. Esta es la tragedia de la iglesia. Cuando miramos a alguien, cuando miramos algo, cuando escuchamos una voz y entonces dejamos de tocar y de mirar aquello a lo que fuimos llamados, y entonces se nos denomina como tontos. Se están dejando llevar por las emociones. No están pensando las cosas correctamente, porque la duda es la herramienta de la religiosidad. Cuando llega alguien y nos dice, no, en tu iglesia lo hacen así, están mal. Deberían de hacerlo así. Esa herramienta no es cristiana. Esa herramienta es del enemigo. Porque cuando la cruz se disipa, la iglesia pierde el rumbo. Cuando la cruz se deja de ver claramente, la iglesia pierde el rumbo. Por eso Pablo había dicho en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el centro, ese es el punto. Pero como ellos dejaron de mirar la cruz, voltearon hacia el otro lado y fueron engañados. Tontos Gálatas, tontos cristianos, engañados por alguien más listo o alguien más tonto, no sé. Desafortunadamente esta es la historia que tantas veces se vive. Y entonces el apóstol Pablo propiamente les dice, debieron morir a la ley para no ser engañados. Debieron haber muerto a todo cualquier pensamiento que se pudiera cruzar cuando estaban bien entendidos, bien enterados de lo que Dios había hecho por ustedes. Con esto decimos, no es Cristo sin la cruz, ni la cruz sin Cristo, sino los dos juntos. Pablo les dijo a los corintios que él predicaba a Cristo y a este crucificado. No tenía que mirarse de otra forma, no tiene que entenderse de otra forma, y los Gálatas olvidaron la cruz. Ahora, aquí utiliza el apóstol Pablo una expresión muy interesante. Dice que como si se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Mira, esto nos habla acerca de un evangelio del apóstol Pablo muy contundente. Tanto que hacía que las imágenes vívidas de la cruz las tuvieran ellos en la mente. Ellos lo habían entendido tan profundamente. Ahora, esto es un contraste con su olvido seguido. Cuando ellos habían tenido la imagen clara de la cruz y de pronto se vuelven a la religiosidad, dice el apóstol Pablo, verdaderamente son tontos. Algunas versiones incluso dicen
estúpidos. ¿Cómo pueden llegar a engañarse, a enredarse, cuando había sido tan claro, tan evidente, tan palpable, que Cristo es el modelo que debemos de seguir? Así que este contraste nos demuestra que algo que yo tengo como dicho, todo lo raro es malo. Cuando nosotros somos invitados a cosas que no son necesariamente claras, eso es justamente lo que debemos de evitar. Así que vemos entonces que la iglesia se apaga al dejar de ver la cruz, porque la iglesia depende de la cruz. Y no estamos hablando de una literalidad. Estamos hablando de la cruz de cada día, estamos hablando de la cruz de nuestras vidas, estamos hablando de la cruz de Cristo que nos dio vida nueva. Esa cruz debe de estar clara, siempre presente en nuestro pensamiento. Ahora déjeme ir a una contraparte, los falsos maestros, porque alguien presentó esa falsa enseñanza. Los falsos maestros que con bonitas palabras engañan a los sencillos son hechiceros espirituales. ¿Se acuerda que había dicho? ¿Quién los ha hechizado? Esta palabra que tiene que ver con este mensaje oculto, misterioso, nos demuestra que el error es hechicería espiritual. Mire, yo no creo que la hechicería tenga necesariamente fuerza, sino la que nosotros mismos le otorgamos por nuestra credulidad. Pero definitivamente el apóstol Pablo dice que esa enseñanza de la circuncisión, de los de la ley, era como un hechizo que ahora los tenía absortos, fuera de sí, mirando lo que era mentira y observando lo que no era correcto. Me hizo pensar inmediatamente en la experiencia de Saúl, el rey, el alto rey, que en un momento dado, cuando Dios ya le ha abandonado, le está buscando de alguna forma una respuesta, y entonces se le dice con respecto a esta actitud: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Mira hasta qué punto llegó, que incluso visitó una bruja, una adivina, aquí en esa comunidad de Endor, en donde dice que buscó de alguna forma una respuesta. No vamos a discutir qué visión fue la que tuvo en ese momento, pero lo que sí alcanzamos a ver es que está buscando medios inadecuados por donde encontrar alguna verdad. Ahora, esto nos demuestra que estamos en un mundo engañado. Estamos en un mundo embrujado por la religiosidad. ¡Ojo! Ahora que están los cristianos diciendo que Hollywood ha sido un gran fabricante del gran engaño de Satanás, yo digo, no. El gran engaño está en las iglesias. El gran engaño es cuando insisten en los métodos de esfuerzo, en los métodos de las obras humanas, en los métodos en donde yo puedo mejorarme, santificarme. Y es una gran mentira. No, lo de allá afuera, en donde se ven imágenes horribles, eso no es engaño. Eso es hasta diversión. No sé cómo pueda llamarle. Allí no está el engaño. El engaño está dentro, está en los púlpitos. Y a esos falsos maestros, el apóstol Pablo dice que es como si lanzaran hechizos. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó y los fascinó de esta manera? Los judaizantes, sin duda alguna, son como hechiceros malvados que distraen la atención de sus víctimas llevándoles de la cruz a la ley, de la gracia a las obras, de la espera en Dios al esfuerzo humano. Hay tanto de eso en las iglesias. Desafortunadamente no nos damos cuenta que este mismo judaizante, esta misma actitud judía, es la que refleja Apocalipsis 19:20. Déjeme llevarle este pasaje. Dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Mire, lejos del pensamiento oculto de quién será este personaje, lo que está señalando es que los únicos de donde podían surgir profetas eran los judíos. Solamente de los judíos. Y ellos, como judíos, de pronto, en el tiempo cuando la iglesia se está fomentando, implican el judaísmo y están engañando incluso
a los creyentes. Esto había hablado el Señor. Lejos de buscar en un futuro lejano y en un asunto oculto, lo que nos está demostrando es la actitud que poco a poco se desarrollaría de este pensamiento. Desde el siglo I hasta el siglo X, en ese rabinismo, en ese judaísmo rabínico, surgió cosas como la cábala. La cábala, que es un instrumento, es el misticismo judío medieval, de tradiciones esotéricas que hasta la fecha sigue funcionando. Y el apóstol Pablo parece que se refiere a ellos directamente diciendo, ellos parece que en lugar de que hablen de la verdad de la palabra de Dios, vienen y proponen exactamente lo contrario. Es el falso profeta. Así que la iglesia estaba siendo engañada. Con todo esto entonces nos lanza el versículo 2. Dice el apóstol Pablo, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Ahora está dando pasos cada vez más comprometidos. Ahora, primeramente déjeme decir que la ley nunca prometió el Espíritu Santo. Nunca prometió el Espíritu Santo. ¿Sabe quién lo hizo? Lo hizo el nuevo pacto. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27, dice lo siguiente: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. El nuevo pacto, porque el antiguo pacto, el pacto de Aarón, el pacto mosaico, no prometía el espíritu. Fue el nuevo pacto. Ahora, los Gálatas, igual que nosotros, fueron sellados por el Espíritu Santo. Ellos recibieron al momento de creer el Espíritu Santo, y la pregunta que surge es: ¿y para qué quieren la ley si ya recibieron la promesa del Espíritu? Ese es el punto final al que teníamos que llegar. El misterio de la fe es este: Cristo o Dios en nosotros, la esperanza de gloria. A eso teníamos que llegar. Ya no habitaba en un templo, sino que ahora habita en las personas. Si ya tienes al Espíritu Santo, ¿para qué quieres la ley? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué pretendes alcanzar con la ley si ya tienes lo más valioso en tu vida? La tragedia de la ignorancia ahora en las iglesias, en donde buscan torpemente al Espíritu Santo. Hace algunos años, muchos ya, surgió un bestseller de Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo, traducido a muchísimos idiomas. Una locura en donde se le invitaba a que por fin se le diera la bienvenida al Espíritu Santo. Y esta doctrina pulula tremendamente en todas las religiones, sin darse cuenta que el creyente verdadero ya es templo del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que estarlo pidiendo? Incluso en algunas iglesias, la oración de invocación, por ejemplo. Vamos a pedir que el Señor venga. Ya llegó desde hace un rato. Vino en cada uno de nosotros. Así que Pablo les dice: ¿cómo pueden estar deseando que llegue el Espíritu Santo por medio de las obras de la ley? Esto sin duda alguna nos demuestra que es religión cuando lo hacen por medio de obras religiosas, de ayuno, de imposición de manos. No tiene nada que ver con lo espiritual. Ahora recordemos la época en cuando está siendo escrito esto. Es la época de la iglesia. Y en la época de la iglesia existían los dones especiales. Había efectivamente lenguas, había dones de sabiduría, había dones de sanidad, había todo esto que era evidente que conformaba el gran movimiento de la cristiandad. Lugar en donde se daban este tipo de situaciones, lugar que había un gran crecimiento, pero parece que en Galacia ya no había. ¿Por qué? Porque dieron paso a la ley. El Espíritu Santo parece que se estaba alejando de ellos. Ahora, aquí déjeme hacer una anotación. En lo que decíamos que Reina Valera estaba fallando en esa traducción, la Nueva Traducción Viviente también falla. No todas son perfectas. Cuando dice Espíritu Santo no es correcto. La forma como está escrito en griego es neuma, espíritu solamente. ¿Por qué dice el apóstol Pablo solo espíritu? Mire, Bengel, uno de los escritores que pude estar checando, dice lo siguiente: el epíteto santo no se agrega a espíritu porque aquel epíteto es gozoso.
mientras que esta epístola es austera y censurante. Es decir, el apóstol Pablo incluso les niega el nombre completo Espíritu Santo porque reconoce que ellos están nulificándolo. Ahora, déjeme llevar algo más. Habíamos dicho anteriormente que cuando se rechazaba la cruz, se rechaza a Cristo. Cuando se rechaza a Cristo, se rechaza la gracia. Pero ahora, en último lugar, el apóstol Pablo va a decir que al rechazar la gracia, rechazan también al Espíritu Santo. Ahora que se habla tanto del Espíritu Santo en las iglesias, la pregunta es, ¿y verdaderamente está el Espíritu Santo? Porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Pero están apresados religiosamente. Están apresados por todos estos mandatos y por esta religiosidad. El Espíritu Santo es el verdadero agente santificador. Por lo tanto, no necesitaban la ley. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, así lo dijo el Señor. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si no está el Espíritu Santo, entonces nada nos puede santificar. Hay tanta gente que ahora está buscando el asunto de ser santificados por medio de la ley, por medio de las obras. Santificados, usted y yo nos podemos santificar. Definitivamente no podemos. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 4:30, si quiere leerlo conmigo en voz alta, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que los Gálatas verdaderamente habían detenido, habían nulificado, habían obstaculizado al Espíritu Santo de Dios. Y por eso fueron engañados. Si el Espíritu Santo hubiera estado vigente, activo, entonces no hubieran sido engañados. La causa por la cual están siendo engañados es por causa de que el Espíritu está nulificado. Ahora, ¿qué es muy importante esto? Aprendas esto. Dios no lucha con nosotros. Cuando nosotros queremos creer en una necedad, cuando nosotros insistimos en una fórmula nuestra, Dios dice, pues adelante. Para que nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo con respecto a Dios y su trabajo, dice en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Dios no lucha, así que si usted y yo nulificamos el Espíritu Santo en ese momento, dice Dios, adelante, sigue como quieres, sigue a tu modelo, sigue a tu forma, para que entonces no tengas ningún problema. Los dones espirituales ya no eran evidentes en la iglesia de Galacia. Podemos concluir en esto que ya no eran evidentes porque no pudieron percibir la falsedad. El espíritu de sabiduría había salido por la ventana. Ya no se estaban dando cuenta. Sin duda alguna estaban ellos negando, y entonces el espíritu más bien se recibe por el evangelio y no por la ley. Se recibe por la fe y no por las obras. Ahora déjenme hacer una aplicación. Y estaba yo diciendo hace un momento de la labor del Espíritu Santo. Desafortunadamente las señales hoy ya no son evidentes. Y no quiero referirme al hablar en lenguas y sanar. Pero parece que ya no estamos viendo vidas transformadas. Ahora dicen que están transformados. Ya no estamos viendo asuntos de sabiduría ni de conocimiento profundo de la Escritura. Y entonces yo pregunto, ¿y en dónde está el Espíritu Santo? Cuando estamos viendo milagros en donde levantan a personas casi de la muerte, damos gloria a Dios porque el Espíritu Santo verdaderamente está entre nosotros. Pero a veces en la iglesia ya no se ve. Estamos tan engañados por cualquier viento de doctrina, por cualquier pensamiento humano, por cualquier pensamiento superfluo, banal, soberbio. El apóstol Pablo les pregunta, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por sus propios esfuerzos? ¿O fue porque creyeron en Cristo? Este es un llamado, sin duda alguna, a la iglesia, porque muchas cosas pueden cambiar y se pierden cuando nos adherimos a la religiosidad. Cuánta frescura a veces en las vidas cristianas
de aquel nuevo creyente, de aquel primer amor, se acaba precisamente por las exigencias de aquellas personas que insisten en que debemos vivir o luchar como ellos lo hacen y terminan contristando al Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo ahora en el versículo 3: ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Mire, vuelve a recetarles. No solamente se conforma con una vez decirles tontos, sino que dicen que ahora ellos siguen insistiendo en este no pensar. Ahora, la pregunta que surge de acá es: ¿por qué buscar en lo que tanto nos ha defraudado? Miren que alguien ha dicho que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Incluso hay un cantautor no cristiano, español, Julio Iglesias, que cantaba: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Esa sí se la saben. Y sí es cierto, porque cuando nosotros hemos aprendido de la experiencia, se espera que no repitamos el mismo problema. ¿Y qué hacemos? Exactamente lo mismo. Y entonces parece que los Gálatas están haciendo lo mismo. Ellos habían sido defraudados por la religión. Ellos habían sido defraudados no por el judaísmo, sino por la religiosidad. Y en ese momento lo único que sucede es que vuelven exactamente al mismo punto de partida. ¿Cómo es posible que regresen a buscar aquello que nunca pudo hacer la ley? La ley nunca pudo salvar y nunca podrá salvar. Ahora déjenme referirme a este pensamiento que muchos predicadores yo he visto que predican definitivamente mal. Moisés, cuando no puede entrar a la tierra prometida, y muchos dicen, y repiten el mismo argumento que Moisés decía: fue por culpa de ustedes que me hicieron pecar. Para empezar, Moisés debió reconocer que tenía un gran problema. Pero el más grande problema que tiene es que él es el representante del antiguo pacto. De hecho, se le llama pacto mosaico. ¿Y sabe por qué no entró a la tierra prometida? Porque el antiguo pacto no podía salvarlo. Porque sus obras, buenas o malas, redundaban en que no podía salvarse. Así que Pablo les dice: ¿cómo es posible que insistan en las obras de la ley, que insistan en la religiosidad, cuando evidentemente es por medio de Cristo como podemos nosotros llegar a la salvación? Esto tiene que ver mucho también con lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 3. ¿Se acuerda de esta escena con Nicodemo? El Señor Jesús le dijo lo siguiente: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Gálatas, son tan tontos. Quieren perfeccionarse espiritualmente haciendo obras carnales, obras humanas, obras con este cuerpo. Se trata de creer, y creer es un aspecto espiritual. La obediencia tiene que ser con un aspecto espiritual, no de obras, no humana, no física. Allí se están equivocando. Allí el apóstol Pablo ironiza. Comienzan con el espíritu y terminan con esfuerzos humanos. Nada más ilógico. Piénselo un poco. Si el Señor comenzó la obra de salvación en nuestras vidas, ¿cómo podemos nosotros completarla? Dice el apóstol Pablo: no es posible. Déjeme presentarle entonces 3 citas. 3 citas de 3 escritores. La primera de ellas es de Wenger, que dice: la carne puede confundirse fácilmente con el espíritu, incluso por aquellos que han progresado, a menos que continúen manteniendo una fe pura. Es decir, cualquiera de nosotros podemos caer en un momento dado en un error si no permanecemos en la fe. Esta historia puede suceder a cualquiera de nosotros, o al mejor de nosotros. Si no permanecemos en la fe, es muy fácil confundirnos y pensar que es por lo que hacemos como el Espíritu Santo trabaja. No es así. La segunda cita es de Estío, en el siglo III. Estáis buscando ser hechos perfectos cumpliendo con las ordenanzas carnales de la ley. ¿Cómo se puede perfeccionar lo espiritual por medio de la carne? Es una contradicción. O es carne o es espíritu.
El último es Neander, que dice: están buscando algo superior todavía, el perfeccionamiento de vuestro cristianismo en lo sensual y terreno, lo que no puede elevar la vida interior del espíritu, es decir, en ceremonias externas. Mire cómo llegamos al punto de que parece que no entendemos que este cuerpo, que es sensual y terreno, según lo que dice este hombre, no puede trabajar en lo espiritual. Es lo mismo que el apóstol Pablo estaba diciendo en Romanos capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que está acostumbrado a sus hábitos, a sus gustos, a sus esfuerzos. La forma de trabajar del Espíritu Santo, por eso siempre es por medio de creer. La fe. Yo leo, yo medito y creo. No tengo que hacer nada. El día de mañana, si tengo que hacer algo, va a ser porque me voy a ver empujado por la palabra de Dios. El Espíritu Santo me empujará a hacer eso, pero no será porque algo me programe o algo me esfuerce para alcanzar. Es por medio de la fe, y por eso el reclamo del apóstol Pablo. Versículo 4, dice el apóstol: ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Mira hasta el punto que llega, que dice: bueno, pues parece que podemos cerrar aquí la reunión. Su cristianismo no sirve. No tiene caso esta reunión. Levantémonos, vayamos en paz. Terrible lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero aquí deducimos algo. Cada creyente y cada iglesia, cuando se compromete con la verdad, padece persecución. Mire, usted insista en que no es por medio de lo que hacemos, sino es por medio de la fe, y va a tener una fila de cristianos señalándole y diciéndole que usted está mal. No van a ser los de fuera, van a ser los propios creyentes. Van a decir que esa iglesia está mal, que en esa iglesia no se enseña correctamente, porque no hacen, porque no cumplen. Dijo el Señor Jesús que esto era normal. Bienaventurados si por mi causa los persiguen. Bienaventurados, sean felices. Sin duda alguna, la iglesia que no cumple con las expectativas religiosas no tiene éxito. Déjeme decirlo de otra manera. Si hay una iglesia exitosa, es porque es religiosa. El engaño de la religiosidad. ¿Cómo le gusta a la gente? Y hemos dicho anteriormente que todo ser humano, por iniciativa personal, por naturaleza, somos seres religiosos. Nos gusta el esfuerzo, nos gusta la mejora, pero no esperando en Dios, sino por nuestras propias fuerzas. Así que cuando una iglesia les ofrece exactamente lo que ellos piensan, allí se quedan. Y esto es lamentable. El apóstol Pablo dice: fue en vano todo lo que sufrieron. Tan perseguidos estuvieron. Nos hace recordar, sin duda alguna, las palabras de Jeremías, capítulo 2:2. El apóstol Pablo, con este reclamo, léalo conmigo, dice así: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Esa era la iglesia en el inicio. Ese es el reclamo del apóstol Pablo. Yo recuerdo cómo lo recibieron. Yo recuerdo cómo lloraban de felicidad por haber recibido a Cristo. ¿Y ahora? Y ahora eran judaizantes. Es el mismo reclamo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4. ¿Se acuerdan? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice la Nueva Traducción Viviente: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y es que tenemos que entender que el apóstol Pablo está diciendo, y lo va a desarrollar más adelante, que si ellos verdaderamente hubieran iniciado como judaizantes, como judíos, no hubieran sido perseguidos. La iglesia fue perseguida no por Roma, y vuelvo a insistir, no por el Estado, fue perseguida por los judíos. Por eso ahí está la figura, como ya dijimos, del falso profeta. Fueron los que querían destruirlos, incluso desde dentro de la iglesia.
Cuando la religiosidad está dentro de las iglesias, vemos que todavía entonces hay falsos profetas. Todavía están tratando de destruir la gran obra del Espíritu Santo y de Jesucristo. Versículo 5, ya para terminar, dice el apóstol: vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Ahora, habíamos dicho esto y lo enfatizo. Los religiosos judaizantes no intentaron negar la salvación a los incircuncisos. Ellos no trataron de demeritar la obra de Cristo y de la cruz. No, ese es el gran engaño. Lo que ellos llegaron enseñando es que los circuncidados tenían una salvación más completa y por lo tanto eran más importantes. Por lo tanto, tenían un estatus más alto en la iglesia. Así como los grandes apóstoles judíos que vieron al Señor. Así como nosotros y el apóstol Pedro, que se había apartado de la mesa de los gentiles para irse a sentar a lo de los judíos, les dijo implícitamente: para que tengan el privilegio de que me siente yo con ustedes, deben de circuncidarse. Porque si no, pues son cristianos de segundo rango. Mire qué delicado. El apóstol Pablo por eso está tan indignado, está tan enojado, porque esta jerarquización sin duda alguna nos demuestra que se habían equivocado. El encanto de la religiosidad es el envanecimiento. Si hay un lugar en donde se proyecte que alguien es mejor o que alguien es menor, ese lugar no es correcto. Si hablan de ungidos, si hablan de ministros, si hablan de personas importantes, justamente el Señor dijo a ellos: pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor, ese tendrá que ser el servidor, el menor de todos ustedes. Dice Calvino: sus nuevos maestros los privaron de esos dones cuando dejaron el evangelio y huyeron a otro tipo de doctrina. Cuando ellos escucharon el falso evangelio de los judaizantes, los gálatas negaron su propia experiencia que habían tenido con el Espíritu Santo, con su poder y sus obras. Que no sea nuestro caso. Que estemos aferrados a su palabra, a la fe, a la gracia, a Cristo y a su cruz. Y el Espíritu Santo rebosará en dones, como sabe hacerlo. Concluyo con lo siguiente. Ya vimos, Pablo llama torpes a los religiosos que conocieron la gracia y la desecharon. Si hoy estuviera el apóstol Pablo, a muchas iglesias no lo invitarían a predicar. Sería un asunto peligroso, que no generaría ningún rating. Desechar la gracia y abrazar la religiosidad es lo más tonto que pudiéramos hacer. Termino con esta frase: hay días tontos y tontos todos los días. Que no seamos nosotros. Que nuestra fe esté firme en Jesucristo, para no contristar al Espíritu Santo de Dios, no incurriendo en esas tonterías de la religiosidad, de las obras humanas, aunque sean buenas obras, sino que estemos esperando en el Señor. Padre, te agradecemos entonces por tu palabra y tu verdad. Si esta palabra es para nosotros, hazla efectiva en nuestra vida. Te agradecemos, Padre, porque podemos confiar en que tú tienes el control de todas las cosas y, Señor, lo que comenzaste en la cruz lo perfeccionarás tú, no nosotros, Señor. Déjanos confiar que el Espíritu Santo logrará lo que se proponga y santificará y ha santificado nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, porque solamente basta creer para apropiarnos de estas benditas verdades y no caer en la torpeza de la religiosidad. Gracias te damos por tu palabra. Celebramos tu voz en el nombre de Jesús. Amén.